Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir esperando que se sume más gente. A ver, bueno, buenas tardes. Ahí está. Hola Ale, ¿cómo estás? Vamos a esperar a que se suman muchos más. Estoy esperando porque hoy voy a hacer una entrevista a... Ahí está Dani. A ver si la podemos ingresar a Daniela. No. A ver. A ver, Dani. Bueno, hoy voy a entrevistarla a Daniela Zarapo. Estoy esperando que ella se una. A ver, Dani, fíjate de mandarme invitación para entrar. Bueno, ¿me escuchan bien? A ver, estoy teniendo problemas con mi celular. A ver ahí. Ah, está. Lo Ahora logramos. sí. No, no, no. Parecía que todo estaba, estando en contra mío, porque el celular no me andaba. No me podía conectar con vos. ¿Cómo andas, Dani? Ok, yo tuve que cambiar el dispositivo. Yo estaba intentando entrar desde la compu y no me aparecía Bueno, ningún lugarcito donde pedirte solicitud. Así que dije, bueno, bueno, vamos eso con el celu. me acabo de enterar yo también de que, claro, yo las otras veces siempre lo hice con el celular. Y quise hacerlo con la computadora como vos, y me acabo de enterar de que no, dejé con el Ah, celular. Bueno, siempre se aprende ah, algo ok, nuevo. ok, no teníamos ese dato. No. Bueno, acá estamos en este nuevo ciclo de autonautas. Aquí Eh, estamos. sí, creo que este es el número 77, si no me equivoco, Ah, mira. donde hacemos entrevistas consultores a consultantes. Así que bueno, te agradezco un montonazo, Dani, que quisieras participar de la entrevista. Un honor, Así un honor. podemos, bueno, dar nuestras experiencias y hacer llegar lo que nos pasa estando en una consulta de bioexistencia consciente. Tal cual, Así que sí. bueno, para mí un placer estar acá charlando con vos. Gracias.
Gracias. También para Eh, mí. Contame, Dani, ¿cómo es que llegaste a la bioexistencia consciente? ¿De qué forma? ¿Cómo conociste este camino? Ok, bien. ¿Cómo conocí este camino? Te diría que gracias a la preocupación por otro, ¿sí? Mira, ¿Viste eso que ah, tanto escuchamos? Sí. sí. En ese momento te estoy hablando de, yo creo que habrá sido, mira, previo a la pandemia o cuando estaba empezando ahí toda esa situación, habrá sido el año, recién estaba ahí pensando, che, fue el 19, fue el 20, no lo sé, pero por ahí andábamos. La cuestión es que en ese momento yo estaba haciendo una rueda de plantas medicinales. ¿Viste? Ah, qué Estaba haciendo una sanación interesante. con plantas medicinales, ya Sí. había rodado otras veces, lo estaba Ujú. repitiendo en ese momento y bueno, de la mano de una gran chamana Wiñay, Valeria Santillán, que la nombro porque es una hermosa, eh, y ella siempre nos traía, viste, hacíamos grupos obviamente para compartir nuestras vivencias y demás, siempre después de la toma de una planta compartíamos en grupo. Y bueno, y en ese resonar cada uno contaba cómo le había ido con las tomas y demás, y aparecían síntomas, por supuesto, ¿no? Cada uno compartía cómo lo había llevado en el cuerpo. Y ella siempre eh, traía, a mi parecer, una mirada muy acertada sobre 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 los síntomas y las emociones vinculadas a esos síntomas, ¿no? Eh, y bueno, y en ese momento, en mi núcleo familiar, yo estaba viviendo muy de cerca una sintomatología muy fuerte que mostraba mi hermana, Ajá. que se enfermaba, se enfermaba y se enfermaba. Y era una cosa atrás de la otra y atrás de la otra. Y yo, viste, allá alertada, diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, en un momento, yo ya en esto de que nos pasa, viste, casi siempre, que es, bueno, ¿qué puedo hacer por esta persona? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué le puedo mostrar? Eh, y en ese momento dije, le voy a preguntar a Vale, ¿no? Esta coordinadora. Entonces le mandé un mensajito y le dije, Vale, que tengo esta situación con mi hermana, ¿qué me podés recomendar? ¿Qué me decís? Y ella me mandó, y me lo acuerdo todavía, pero el mensaje solamente decía www.humanopuente.com. Qué Así, grande. era un link, Sí, ¿viste? sí, sí. Y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque no es que me decía, hola Dani, chusmea esta página, fíjate qué te puede pasar. No, solo era el link, a lo que me metí. Y me pasó, creo que lo que nos ha pasado a varios, que me pasé horas y horas, un video atrás del otro. En ese momento, viste que tenía Pablo esa seguilla de 7 videos de para qué sanamos. Bueno, era ver uno atrás del otro. Y ahí sentir esa, como esa respuesta, ¿no? De esto era, Es verdad. pero Tal no cual. esto era lo que yo le tengo que mostrar a mi hermana. Esto era lo que yo estaba buscando, ¿no? Claro. Esto empecé Se te abrieron la puertita, ¿no? claro, totalmente, porque, bueno, yo siempre fui así como una buscadora Ujú, de todo lo que es el mundo de la sanación, de la búsqueda personal y demás. ujú. Había ido por muchos caminos y siempre esto de, bueno, esto está muy bueno, sí, me trajo un montón de herramientas, pero falta algo, pero todavía no, pero no es por acá, como eso, ¿no? La eterna búsqueda. Y cuando empecé a escuchar toda la parte, creo, más biológica, ¿no? De la lógica detrás de los síntomas y todo esto, hizo, Claro, claro, claro. claro, o sea, la respuesta fue, qué obvio, esto estaba acá. Y como te digo, en el medio de ver todos esos videos ya era casi que me había olvidado que yo estaba averiguando para qué decirle a mi hermana. Ya era como, ok, esto ya es mío y es para mí, ¿no? Claro, claro. Y me entró por el lado de, bueno, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto. Claro, Esta es, pasaste de averiguar a decir, ya, quiero meterme de lleno. claro, tal cual. Y me pescó más por ahí, no por el lado del consultante, sino que yo dije, ok, esto es a lo que yo me quiero dedicar, a lo que yo me Bien. vengo queriendo dedicar Bien. tantos años, ¿no? Ujú. Y así fue Y que conocí. ahora, Dani, contame, ¿vos arrancaste tomando consulta o cómo fue? Ok,
O sea, después de que viste todos estos videos, ¿cómo fue el paso Sí, siguiente? ¿Buscaste un consultor? ¿Cómo hiciste? sí, Ah, en uno de los esos tantos videos que habré escuchado, quizás habré escuchado esto de la página o habré visto buscate un consultor en la página y yo dije, bueno, a ver, pero, ¿y la charla introductoria? Esto empecé a leer, el cómo hacer el camino, ¿viste? En la página estaba eso, bien. cómo hacer Mm, el camino humano puente. Y ahí dije, no, yo quiero hacer la charla introductoria. Yo fui por, vamos a hacer el camino humano puente. Yo quiero ser consultora. bien. Y entonces ahí busqué en la página las charlas introductorias. Y de la Ujú. que me resonó, dije, bueno, vamos con esta. Y bueno, y me anoté con con Cristina Magro. En ese momento ya estaba ahí en Humano Puente, que la amo también. Con ella entré a la bioexistencia consciente, ¿no? Viste que entramos de la Sí, mano de alguien sí, 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 y del sí, síntoma. Pero sí, bueno, en mi sí. caso fui como consultora. Así que ahí hice la charla introductoria. Y de la mano de eso, claro, después obviamente hice todo el recorrido, ¿no? Ujú. Jornada, aperturas, pero también ahí par a par como consultante. Que como había Bien. hecho la charla introductoria con Cris, fui con ella y trabajé mi primer síntoma. Como que Y fue de la mano. contame, vas, si tenés ganas de contar cuál era ese síntoma con el que arrancaste. ¿Fue tuyo personal o fue... No, no te- fue el de mi hermana. O sea, no podría haber sido tranquilamente, pero claro, después de tanto que escuchaba, solo existo yo, y miralo desde tu universo, yo dije, bueno, ya me olvidé, pero me había olvidado por completo. Fue muy, muy hermoso fue una revelación. Y ahí sí entré a trabajar, no me lo acuerdo literal cómo era, pero algo que escuchando en los videos de Pablo yo me di cuenta que dije, esto es lo que a mí me viene acompañando. Ay, ahí te veo mejor, Marce. Te veo Sí, la cara sí, lo que pasa es completa. que tengo... Ahí está, ahí Ah, va. sí, mucho más lindo. Bueno, ahí me empecé a dar cuenta de que tenía un síntoma que me venía acompañando desde la adolescencia, ¿no? Ah, bueno. Desde terminar la escuela ahí, y que mi síntoma era que me quería ir a vivir a otro lugar, pero sentía que no podía dejar a mi familia, Wow. Mm. ¿sí? Ese era mi síntoma. Pero que claro, que me cayó como esto le está quitando plenitud a mi vida, ¿no? Bueno, mirá qué bueno lo que estás trayendo, ¿no? Porque a veces se confunde, no es que se confunde, la gente que no está por ahí acostumbrada como nosotros piensa que un síntoma es algo físico. Mirá como vos encontraste en algo que no es físico el síntoma, ¿no? Esto de la necesidad de ir irte a vivir a otro lugar lejos de tu familia. Claro, sí. Buenísimo. Bueno, bien, bien Y el para que síntoma ahí, también sepan esto, ¿no? Que no solamente un síntoma es, qué sé yo, no sé, una enfermedad o un dolor, un problema físico. tal cual. Y que seguramente si en ese momento yo decía, bueno, a ver qué síntoma físico tengo, tenía también para elegir. No es que no. Pero en ese momento, claro, fue muy, se me puso muy explícito eso ahí, como, claro, vos, que yo me quiero ir hace mucho y yo no estoy bien donde estoy, ¿no? Como yo sentía y que vivía siempre tironeada, ¿no? Como o tomás la decisión que vos querés tomar de irte a buscar otro lugar en el que te sientas mejor o te quedas con tu familia, pero no era compatible, ¿no? Y yo lo vivía, por ahí cualquiera puede decir, bueno, no sé, ¿no? Pero el síntoma es muy personal, yo lo vivía con angustia todos los días de mi vida. Sí, era algo que no te permitía estar plena, ser feliz. Claro, Bien, totalmente. Sí, sí. Así que fui con ese síntoma con Cris. bien, Y bien ahí ahí. hicimos nuestros primeros Contame, viajes. contame entonces cómo, digamos, qué cambio notaste, ¿no? Al estar, transitar eh, las consultas, digamos, desde la bioexistencia, ¿cómo fue, cómo era tu vida antes y cómo la ves vos ahora, después de haber pasado, bueno, ya son muchos años, ¿no? ¿Vos continuaste haciendo consultas Claro, o bien? sí. O De sea, hecho, fue te iba algo que... a decir eso, que para responder esa pregunta tengo que hacerte como el recorrido de lo que fueron los 5 años, ¿no? Porque yo siento eso, que en mi caso y desde mi experiencia personal,
un síntoma me fue llevando a otro y me fue llevando a otro. Y hoy, recién hoy, después de 5 años de trabajar distintos síntomas, me estoy dando cuenta del entramado de códigos, ¿no? O sea, si yo lo veo en la Daniela del 2020, Ujú. y siempre tratando de hablar desde la consultante, ¿no? Y yo te podría responder, y mi vida cambió porque en 3 consultas pude dar el paso y me fui a vivir a la Patagonia, ¿no? Y Qué eso, bárbaro, qué eso hermoso, podría ser la qué hermoso, sanación, qué hermoso, qué pero en genial. realidad eso no era nada. Eso fue la primer puertita por la que me asomé así y empezó a desplegarse un universo que, bueno, fantástico y que ahora puedo decir, ah, todo, todo, todo fue y es perfecto y cada movimiento, ¿no? Pero bueno, en ese momento no hacíamos el ciclo de consulta que hacemos ahora tan largo y demás, ¿no? Con Cris trabajamos eso puntualmente, yo me fui y ahí empecé bueno, una vida nueva en ese lugar, cerramos esas consultas, creo que Ujú, habíamos llegado hasta Proyecto y Sentido, o habíamos armado el árbol y hasta ahí, ¿no? ujú. O sea, poquitos meses estamos hablando. En Sí, el medio de esto, yo terminé mi camino como consultora, ah, ok, bien. ¿sí? O sea, hice las dos cosas, mis primeras consultas como consultante y las aperturas para ser consultora. Bueno, Eh, pero, o sea, por ejemplo, en el mientras tanto, mientras ibas, porque las consultas, para los que no saben, es una consulta cada 30 días aproximadamente, o sea, es cada mes, ¿no? Y vas transitando diferentes etapas. En este tiempo que vos me hablabas, que llegaron hasta más o menos a armar el árbol y demás, qué sé yo, habrán sido, no sé, por ahí 5, ¿cuántos meses habrán pasado? sí, más Cinco o menos, consultas. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, porque para principios del 2021 yo ya me estaba yendo a vivir al sur. ¿cómo ves vos que se puso tu universo desde que arrancaste conociendo este camino de la bioexistencia a ese momento, ¿no? ¿Qué notaste vos en tu familia, en tu entorno? ¿Cómo se puso todo? En ese momento lo que más sentí fue que mi universo se ponía sanamente egoísta, como que realmente aparecí y dije, pero qué tanto, ¿no? Qué tanto estar preocupándome todo el tiempo por los otros y qué le va a pasar si yo hago tal cosa y, hey, como me vi. Yo creo que ese primer ciclo de consultas a mí lo que me trajo fue eso, ¿no? La coherencia de decir yo no puedo estar no decidiendo por mí y para mí. Después vamos a ver qué pasa con todos los otros, ¿no? Consecuencia de lo que yo haga. Eh, pero eso me trajo, lo que más me trajo fue, no, yo tengo que priorizarme, Bien. ¿no? Aparte ya había sido madre 2 veces y tenía niñas chiquititas y tanto esto del dar, ¿no? En distorsión, ¿no? Pero por el otro, por el otro, por el otro, y después cuando me vi yo estaba ahí como desdibujada, Bien. ¿no? Y ahí Ujú, aparecí, como de la mano de ese primer síntoma, siento como que me miré. ujú. Después no pude parar de mirarme. Te iba a decir Después, eso, ¿no? ¿Cómo estás ahora? sí, sí. No, bueno, después de eso, de ese gran movimiento, por eso te digo, siento que un síntoma fue llevando al otro. Bueno, me fui para allá. En ese momento nos fuimos, bueno, con el papá de mis hijas y las 2 niñas, o sea, nos fuimos de a 4. Todo esto a principios del 2021. En determinado momento ahí yo ya empiezo a potenciar a la consultora, porque yo había empezado a atender poquito, pero sabiendo que me iba y que se Ujú. venía un movimiento muy grande en mi vida, ¿no? Entonces, como que atendía, pero no, ¿viste? Porque yo decía, no, pero lo voy a tener que dejar, lo mismo que me pasaba con mi familia, ¿viste? No, no sé si lo voy a poder seguir atendiendo, yo qué va a pasar conmigo, bueno, entonces no me lanzaba de todo a atender. Una vez que llegamos al sur y pisé y me acomodé e hice de ese espacio mi lugar, empecé como consultora también. Está bien. Sí, Ahora, y este cambio que vos hiciste que te generó justamente, te generaba estas decisiones, seguramente mucha angustia de no saber qué iba a pasar. Eh, ¿Cómo está ahora que pudiste llevar adelante este sueño, esta necesidad tuya de estar afuera y permitirte?
ir por esto que estabas trabajando, ¿no? En la consulta. Sí. Y bueno, Eh, y ahora 180 grados. ¿Por qué? Porque después de 2 años de estar viviendo en el sur, me separo. mm, Sí. Y me separo también producto de otro ciclo de consultas que en el que moví un montón, que entré de nuevo con Cris, o sea, el tiempo de estar viviendo ahí en el sur, trabajando como consultora, todo maravilloso, empieza a mostrarse, no te olvides que a esto venís, ¿no? Empieza a mostrarse por el lado, un síntoma de mi sexualidad, referido a mi sexualidad. Entonces, entro, Cris, tenemos que mirar otra cosita, ¿viste? Y entro a trabajar ese conflicto de sexualidad. Y 2 años, sí, 1 año y medio desde que llegué hasta el 2023. Y trabajando eso, se fue como, bueno, van cayendo velos, y me doy cuenta que lo que estaba sosteniendo ese síntoma en realidad era un conflicto de pareja, ¿no? bien, Sí, y tras haber trabajado muchísimo eso, muchísimo, lo que movimos ahí fue impresionante, ahí hago este movimiento y me separo, bien, principios bien. del 2023. Eh, entonces, bueno, ya obviamente un proceso de separación súper doloroso, empezando a preguntarme si seguía en ese lugar o no, ¿no? Como se me reactivó todo esto de me quiero volver con mi familia, bueno, todo empezó como a mostrarse que algo todavía había que ver ahí, que había que seguir mirando. Eh, y bueno, de la Bueno, fíjate mal, que esto que tiene que ver también, ¿no? Con muchas veces lo que nosotros vemos en consulta, eh, que, que a medida que vamos transitando un síntoma, a veces el síntoma en sí no termina de sanarse, pero sí empiezan a abrirse, como te pasó a vos, ¿no? También, otras cuestiones y empezás a ver la vida desde otro lugar y empezás a, como decís vos, a hacer, a valorarte más, a ponerte primera, a darte cuenta que lo más importante es buscar ese bienestar en uno y ver cómo uno eh, va resolviendo en su entorno, que no es solamente ir a consulta, a trabajar algo, sino también ese movimiento que uno necesita hacer en el día a día eh, para poder hacer ese cambio realmente que uno necesita. uh-huh, Eh, porque bueno, vos necesitabas ir pero finalmente terminaste con otras cuestiones sí, que fueron surgiendo a raíz de estar haciendo todos estos movimientos, que en especial es ir por lo que uno necesita para ir digamos, por ir por esto que uno desea, que es la plenitud, el estar bien, el ser feliz, el sanar uno, todo lo que necesita. sí, totalmente. Sí, es el caminito para llegar, ¿no? Y que, bueno, es así, se va transitando así. En ese momento parece que eso es todo, Sí, pero en realidad es un pasito más para, bueno, para que se revele lo que se tiene que revelar. Yo siento que fue eso, ¿no? Si a lo mejor si no me iba al sur, no sucedía después lo otro, ¿no? Pero todo producto de los movimientos, como vos decís, que haces en la 3D, gracias a que te vas trabajando, porque sí. eso tiene que ir de la mano siempre, ¿no? Lo que moves en consulta y lo que moves afuera. A mí ese movimiento de la separación, por supuesto, me llevó un montón, ¿no? Y no Mm, fue que un día dije, no, casi que se dio solo después de todo lo que había trabajado, pero yo moví la ficha, ¿no? O sea, se a eso entiende como, es lo que voy, claro. Es uno el que tiene que hacer el sí, movimiento. Sí. sí, tal cual. Y bueno, y después de eso, de nuevo, ahí ya habíamos hecho varios reorixins, todo. Reorixins, ¿no? Para quienes no están en la bioexistencia, habíamos llegado casi a la parte final del proceso. Habíamos movido mucho las historias del árbol. Y, mm, Bueno, y bueno, y ahí, cuando, ahí aprovecho esto que dijiste para explicar un poquitito dale, esto, ¿no? de bueno, De los pasos. O sea, cuando uno, primero como vos dijiste, ¿no? Es esto de sentir, hay algo que yo quiero cambiar porque no me está permitiendo ser pleno, feliz, o bueno, en el caso de un síntoma físico, bueno, tengo un dolor o un problema. Busco el consultante, bueno, y el camino de consultas, que es ir a transitar
todo nuestro contemporáneo, que lleva, bueno, a ir a investigar qué es lo que nos pasó, digamos, de la mano de este síntoma, ¿no? Ir a buscar esas historias que trajeron dolores, emociones que están ahí guardadas, para después transitar lo que nos pasó en el útero, dentro del útero de mamá, qué es lo que pasó en esa instancia, todo ese proyecto de sentido que fue, como digo yo, ¿no? El proyecto de sentido es lo que a mí me está dando la vida y que me proyecta, ¿no? Y después, sí, ir a transitar el árbol, a ver qué pasó con nuestros ancestros, y ahí sí meternos con la parte súper rica que es las historias que están ahí en nuestros ancestros que están necesitando también ser liberadas y sanadas. Ujú. Bueno, eso es lo que vos decías, Exacto. Dani, de lo que es Reorixins. Bien, Exacto. Sí, sí, tal cual. contame. Y bueno, para seguirte ahí el hilito, ahí cerramos con Cris otro ciclo de consultas. Ahí yo le digo, mira, Cris, me voy a separar o me separé, no me acuerdo así. Y me dijo, bueno, has movido un montón, ahora vas a hacer un movimiento que es enorme, va a seguir moviéndose todo tu universo después de esa gran decisión. Hablemos en un tiempito, vemos qué pasa, vemos cómo se acomoda todo, cómo conformás en esos nuevos códigos, ¿no? Y, y bueno, y así fue, transité todo ese duelo y al poco tiempo se me habrán activado todos los programas, todos los ancestros, las ancestras que dijeron, ¿qué hiciste? Esta revisión Claro, de todo. ¿qué hiciste? Desacomodaste todo. Y pum, otro gran maestro, otro gran síntoma, la economía. Ahí fue, pero fue tremendo, ¿eh? O sea, yo me separé y a los poquitos meses, de repente, pasé a atender, yo acompañaba a 30 consultantes, 35, o sea, pasé a casi nada, era uno atrás del otro que se bajaba. Bueno, este es el momento en el que hay que confiar y todo fue así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Me vi obviamente en la situación de tener que ser ayudada económicamente y se me activó una dependencia. Yo dije, uy, nuevo síntoma, Esto no me gusta. esto no me gusta. Sí. Mira Y vos, bueno, cómo me has salido de esa independencia de alguna manera de la familia, ¿no? De tener que estar con la familia. Me fui totalmente. lejos y ahora Ujú. volviendo a otra dependencia. Sí, sí, otra dependencia. Y bueno, y ahí dije, ya está, ya encontré el nuevo síntoma. Este sí me lo acuerdo textual porque lo tengo fresquito, y es no puedo ser independiente económicamente. Y para esto habíamos tenido nuestro congreso de Mm, consultores, que siempre es por mm, mayo, por ahí, mm. y en el congreso, en ese momento, hay un apartado en el que se le da la palabra a Sebaluche, Sí. y él empieza a hablar. Yo todavía no tenía resuelto que iba a trabajar mi economía, no sabía, pero en ese momento, en ese mayo en el que él habla, yo dije, estoy conociendo a mi próximo consultor, ¿no? Lo sentí así, como, hola, me lo acaban de presentar. Y así fue. Y al poquito tiempo, creo que para junio o julio, me pongo en contacto con él y empezamos este ciclo de consultas por economía en el que estoy todavía, Sí, bueno, es ¿no? un O sea, camino ahora, hermoso y que lleva de mucho andar, ¿no? pero lo estamos exprimiendo, Marce, es como, le estamos sacando jugo, ya vamos 5 consultas de proyecto y sentido, no sé cómo vamos, y siempre, siempre es más, siempre es fabuloso, siempre exprimiendo. Así que ahora eso, ¿no? Trabajando mi economía, pero viéndolo como un pasito más de todos aquellos síntomas. Yo no puedo verlos No, separados. Yo veo claro. como, ok, me fui, pero me separé y ahora, eh, cerecita del postre, me volví a Buenos Aires. Claro, o sea, volviste a estos pagos. Volví a mis pagos ahora en marzo, o sea, estoy recién llegada. Recién quedadito.
sí, volví con mis hijas, volví con nueva pareja, nuevo formato de todo, volvió otra persona. Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, cómo, Sí, cómo sí, vas creando un universo diferente a medida que uno va sanando y va permitiéndose transformar esas cosas que, bueno, que ahora te permiten que pueda llegar otra gente distinta, pero bueno, esto de ver que nuestro entorno es algo que nosotros estamos creando constantemente para poder ir a reparar y sanar todos esos conflictos, esos que necesitamos para cada vez ser más plenos, bueno, lograr modificar esto que está necesitando también el clan, ¿no? Nuestros ancestros, que venimos a sanar esas historias también de este clan. por supuesto. Así que Sí, sí. me imagino la revolución que hay ahí. No, 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 no. De lo que te imaginas, potencial. Sí, pero hermoso porque es en conciencia. O sea, Total. que Sí, eso para mí eso es la clave, eso es la diferencia, eso es lo que marca si estás en un camino, ¿no? De esto de conciencia, o si lo estás haciendo bueno, ¿no? Como pura repetición, en sí, karma, sí, ¿no? esta parte de entender también que esto no es mágico, que esto lleva de todo un trabajo, como dijimos antes, ¿no? Un trabajo personal, en donde vamos a pasar por situaciones que tal vez no son muy lindas, por eso que es un camino que también eh, hay que ser valiente, ¿no? Uf, Porque, claro, y sí, saber que no es voy a una consulta, resuelvo el tema y ya está, o como voy al médico, me da una pastillita, se me pasa el dolor. No, esto es todo un proceso, un camino en donde lleva, hay que tener esa eh, confianza y certeza eh, de que hay que entregarse al proceso, ¿no? No estar esperando que, no, bueno, son 5 consultas, en 5 consultas resuelvo todo. No, es el proceso personal de cada uno, como dijiste vos, ¿no? 5 consultas de proyecto y sentido, o sea, es confiar en que es eso lo que necesito hacer y punto, sin ponerle un tiempo determinado, ¿no? Para ay, poder sí, qué resolver. lindo, gracias que traigas esto del tiempo, no sé cómo lo sabes, pero es lo que me está trayendo este ciclo de consultas. Cada ciclo de consulta me trajo algo, ¿no? Porque es, Este, sí, es la este creación. último, y en este último tiempo, valga la redundancia, me trajo yo no voy a correr. Justo lo Y que te estoy diciendo. sí, por eso es justo, pero son revelaciones de las últimas cuarentenas, no hace mucho. Y yo empecé este ciclo de consultas, lo hermoso es esto, que yo empecé este ciclo de consulta como casi que le digo a Seba, mirá que para diciembre yo esto lo tengo que tener resuelto. O sea, yo lo empecé en un estado, no, bueno, la Una urgencia vino después, ansiedad. pero yo lo empecé, pero porque estaba en una alerta, quien ha atravesado síntomas de economía me lo puede entender. Empecé con una pata muy floja diciendo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer? Yo tengo 2 hijas, ¿cómo voy a sostener esta situación? Donde se te pueden venir a buscar todos los programas y querer salir corriendo y volver con tu expareja, agarrar cualquier cosa, no sé, ¿no? Eh, pero yo sentía realmente que no tenía tiempo, que no tenía tiempo, que yo lo tenía que sanar rapidísimo mi economía. Entonces fue realmente difícil sostener esto de, uy, bueno, y tenemos que esperar otra vez, y tenemos que esperar otro mes, y pasaba otro mes, y mi economía no cambiaba, y pasaba otro mes, y seguía todo igual, y no solo igual, Marce, mi economía fue de mal en peor. Sí. O sea, Viniendo de tener consultas un montón, porque 30 y sí, pico por mes es prácticamente estar todos los días, todo el tiempo en consulta. sí, yo tenía 1 o 2 personas por Sí, día, seguro. Sí, y bueno, y encima el movimiento clave que hice también fue que en ese momento dolaricé, ah, ¿viste? Dolaricé, hice un pequeño aumento, así. Yo ese movimiento
me acuerdo, fue la frustración más grande que había sentido en los últimos años. Dije, este es el movimiento acertado, lo voy a hacer. No, bueno, ese fue el último movimiento que terminó de llevarme como a decir, ¿qué hice? ¿Viste? ¿Qué hice? Pero no perder, como vos decís, no perder la certeza de decir, no, lo tengo que mirar, en algún lado está, en Sí, algún lado está, pero al mismo tiempo, cada vez peor, situaciones, bueno, que no vienen al caso de detallar, pero situaciones de emergencia pura, ujú, de abrir la alacena y decir, ¿qué, no hay nada. qué se come? Sí, Fulanito, ¿te podés llevar a las nenas a comer? O sea, ¿no? sí, Como tremendo. realmente Sí, alarmantes, bien de tremendo. tallo Sí. cerebral, de supervivencia, la Mm. he pasado y sin embargo en el medio de todo eso, y esto que creo que vale súper la pena rescatarlo, había algo que no se negociaba y que era mi camino, mi consulta. Bueno, eso es importante. Mi consulta no se negociaba. Yo iba a reunir de alguna manera el dinero para eso, ¿no? En el medio, bueno, siempre hubo algunos consultantes que tenía, pero también tuve que salir a buscar un trabajo fijo y hacer otro tipo de changas y lo que sea, y me miraba ahí y decía, bueno, y sí, tengo que ir a limpiar casas, ¿viste? Y lo voy a hacer, y sí, obvio, y lo hacía, y con eso pagaba la consulta, y con eso no sé, ¿no? Como, y seguía siempre también haciendo mis movimientos como consultora, o sea, porque es por ahí, porque yo tengo la certeza de que es por ahí. Pero bueno, siempre eh, en alerta, en alerta, ¿no? Y queriendo que se sane rápido, como rápido. Y en el medio que las consultas con Seba a veces ya no eran cada 30 días, eran cada 40. Yo decía, uy, esto, 10 días más me está sumando este hombre. ¿Cuándo No sabe termino? lo que son 10 días para mí. ¿Cuándo termino aparte? Claro, yo tengo que resolverlo yo. Sí, hasta que, claro, empecé a entrar en lo profundo, ¿no? Tan en donde verdaderamente yo tenía que entrar y empecé a ver cómo todo se ordenaba. Yo sé que por ahí ahora alguien está escuchando diciendo esta mujer está contradiciéndose. No, todo era un caos, pero todo hacia donde tenía que ir. Yo sabía que yo tenía que atravesar todo eso. Entonces era, no se negocia la consulta y siempre hacia acá, ¿no? Como siempre sabiendo hacia dónde iba. Y encontrándome con esto, con que cada consulta realmente me traía entre consulta y consulta unas caídas de ficha, ¿viste? Como no, esto no sé, no, acá no puedo correr, acá yo tengo que entrar y me tengo que quedar, y lo tengo que vivir y me tengo que detener, y si me lleva 3 años más, me llevará 3 años más. Entonces lo Bien, estoy saboreando, ¿viste? bueno, Este ciclo de consultas es bien, lo más, bien. cagada Yo a creo que palos, te ¿eh? digo, es lo más difícil sostener cuando uno está en esa situación, ¿no? Sí, sí. Eh, y la verdad es que es lo más importante digamos, de lograr, porque esa es la manera de poder terminar de mostrarle al inconsciente que es por ahí, ¿no? Porque si no es como volver de vuelta a donde estábamos. Total. Eh, y el inconsciente necesita ver que uno puede hacer ese cambio y que a nosotros no nos va a suceder nada. Lo que pasa que, bueno, no siempre es fácil confiar. Por eso que decía No, yo antes, ¿no? La confianza en el proceso es primordial. Y sí. también esto de que a veces no está por ahí muy tenido en cuenta que la economía es un síntoma. ¿Viste? Es como que, Ni hablar. Sí, sí. ¿no? No, bueno, es lo que me toca y Es bueno, el país en el que vivimos. exacto, o sea, siempre tenemos, pero porque es la estructura que conocemos, ¿no? Es la estructura, y es justamente, como dijiste vos, es muy común en este país, ¿no? Esto de decir, no, bueno, de tener que conformarse con lo que hay, ¿no? Con lo que hay, no, bueno, pero en este país que nunca salimos adelante, siempre estamos, y saber que no, que eso lo podemos cambiar y que de hecho, cuando lo vamos a buscar, como te debe haber pasado a vos en consulta,
lo vamos a encontrar en la familia, en la estructura, en Uf, las cosas que viven, sí, en el proyecto y sentido. sí, por algo vamos 5 meses ahí. Sí, sí. Mm, Eso, tal cual. Así que bueno, me encanta eh, porque bueno, eso que vos contás, que como dijiste recién, justo me lo trajiste, es también esto, ¿no? De cómo me voy creando con la persona que tengo adelante, lo que estoy necesitando ver, escuchar, trabajar, el ver en el otro tal vez, qué es lo que estoy viendo en el otro que no me está gustando. Bueno, a ver, eso seguro que está en mí, o sea, eh, poder empezar como dijiste vos, a vivir con otra mirada que tiene que ver con esta mirada que es consciente de que las cosas no pasan porque sí, que todo así, ¿no? Al vivir al tuntún, como decía mi abuela, sino empezar a observar cuando uno puede frenar y decir, a ver, yo sé que este quilombo es de la otra persona, pero ¿qué- algo me ¿Qué está me molestando de acá, ¿no? cuenta? ¿Qué me Claro, cuenta? porque es cierto que la otra persona Mm, tiene sus historias, tiene sus cosas, pero si a mí eso que me está trayendo esta persona me molesta, y bueno, eso es mío, ¿no? Entonces ahí poder, a ver, ¿para qué me estoy creando esta persona que me venga a traer esto? Que eso es lo lindo que creo que aprendemos mucho haciendo este camino, ¿no? sí, Con la existencia. sí. Eh, Creo que a mí personalmente me enseñó eso, ¿no? A empezar a vivir desde otro lugar, Mm, con otros ojos, con otras miradas. Sí, por supuesto, tengo mis días, tengo mis ujú. momentos, este, pero yo siento que también a mí la vida me cambió un montón desde que empecé este camino. Eh, Mm, sí, además esto que traes de los otros y lo que nos muestran los otros, cómo nos posiciona, justo reflexionaba sobre eso hace un ratito, porque dije, a ver por dónde irá esta charla, ¿viste? Y leí ahí las preguntitas ahí disparadoras que en ese momento me había mandado Seba para el vivo, y esto de cómo cambió tu vida o qué cambios ves en tu vida, ¿no? Y también pensaba sobre qué paradójico que parece esto de todo habla de mí y todo me lo están mostrando a mí y lo que el otro, lo que me molesta del otro, en realidad yo lo tengo que buscar en mí, pero al mismo tiempo, o sea, eso te llena de una responsabilidad, ¿no? Uno podría hasta sentir, ¡ah! Me asfixio, ¿cómo que todo habla de mí? Pero al mismo tiempo, qué liberador es. Yo lo que siento, desde que en estos 5 años de existencia consciente se me pone cada vez más hermoso decir, ¿en serio yo no tengo que esperar que nadie haga nada? O sea, ¿en serio yo realmente tengo el poder de transformarlo todo? Parece como hasta utópico, parece que no existiera, pero es como que no te quedas pegado, ¿viste? A esto de que el otro cambie, de que no, yo le tengo que entonces hacer ver que tiene que hacer tal cosa. Parece pesado, no, todo tiene que ver conmigo. Es súper liviano. Entonces yo tengo realmente el poder, no necesito que nadie haga nada. A mí eso me cambió todo. Y ni que hablar cuando uno se da cuenta, porque no sé si a vos te pasó esto de pensar, no, porque a mí me tocó esta familia o me tocó este padre o esta madre o mirá el nombre que... Y vos decís, ah, en realidad todo esto lo elegí yo, o sea, qué genial. Lo Es creé, como que lo yo no le puedo echar creé. la culpa a Sí, nadie, ¿no? O sí, sea, ah, sí. bueno, yo elegí hacer esto, entonces nada, manos a la obra, ¿no? O sea, empezar bueno, si yo Exacto. vine y nací para resolver esto, bueno, vamos, Sí, o sea, si no es al Pepe, ¿no? sí. Es como decirte, para qué lo traigo? Ujú, ujú, sí, o mismo Bueno, el dolor, ¿no? El ese dolor, mm, el que vos sabés que marcó tu vida, ¿no? En mi caso, es la muerte de mi padre, mm. temprana, ¿no? A mis 13 años. Y, y el ahora poder decir, por favor, qué perfecto.
no pudo haber sido más perfecto. Lo cual no quiere decir Que fue que uno no lo extrañe, que no veas una foto y te quieras sentir el nudo en la garganta, que no digas, uy, me gustaría haberlo tenido más tiempo. Sí, todo eso sí, pero que tal no cual. sea una cosa como, no, a mí, yo podría estar ahora tranquilamente, Marce, diciendo, a mí se me arruinó la vida con ese dolor, no lo pude Sí, claro, a mí me pasa resignificarlo. todo esto, porque lo que pasa, que cuando yo era chica, y uno se aferra Claro, al drama claro. y no avanza. Mm. Y hoy entender que, que, que claro, que ese dolor ahí, y estoy hablando de mi pasado corto, ¿no? Ni que nos metamos en las historias del clan, porque si eso está ahí, ¿qué pasó antes? Para que yo tenga que perder a un padre a los 13, ¿no? Pero el poder realmente decir, pero hoy mi economía, lo que decías vos antes, ¿en serio que la economía, que mi dependencia económica puede tener que ver con mi padre proveedor y mi madre? ¿Cómo que puede tener que ver con eso? Y entrarlo desde ahí y decir, tiene todo que ver con eso, está sostenido desde ahí, Sí, mi gestación, ¿no? Es, y por eso te digo, ¿cómo uno no va a terminar diciendo gracias? sí, tal cual. ¿Cómo no vas a terminar diciendo gracias? Aunque abra la alacena y esté vacía, si lo ves en conciencia. Si Sí, no, bueno, ¿no? Te vas a tacho, no sé qué haces, pero eso. tal Y hoy cual. entender que ese dolor que marcó mi vida y que hasta los, no sé, 30, yo podría haber dicho, no entiendo para qué me pasó esto, qué injusticia, y seguir mirando cómo todas tienen papá y yo no, y tomar eso y decir, este, este, este dolor es el que va a ser mi mejor versión, va a ser de mí mi mejor versión si yo lo tomo y le saco jugo. O puede ser mi pie, esa pelota que le ponían a los esclavos, que la arrastre Tal en toda esta cual. experiencia humana, o pueden ser las alas que me pongo y, ¿no? Todo depende de qué haga yo. Exacto. Sí, 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 tal cual. Bueno, y ahora, Dani, que bueno, como dijiste que sos consultora, este, ¿cómo, cómo vas experimentando estos cambios que vas llevando, bueno, de la mano de Seba? Eh, ¿Cómo se está empezando a poner ahí ese universo? ¿Cómo viene? Este universo se está poniendo cada día más lindo. Este universo se está poniendo hermoso. Lo estoy, como te decía antes, saboreando. Lo estoy disfrutando. Y no desde un lugar idílico. Yo no soy el caso del libro de Pablo que dijo, no sé, ahora se le transformó todo y es un exitoso y todo. No, yo no soy ese. Yo voy lento, ahí Todavía. de a poquito. Otra, me cagan a palo de nuevo, me levanto, se me cae. Yo voy así. Y no te puedo decir ahora como, bueno, sí, ahora tengo una economía abundante. No, pero No, yo lo que estoy estás en sintiendo, proceso, estoy estás en re en proceso, estás proceso, en proceso. pero Aparte, como eh, dijiste vos recién, si lo que necesitas justamente es trabajar el tiempo, ¿no? sí, Eh, lo más probable es que no vaya rápido, tal cual. porque justamente hace falta entender que hay que llevar el tiempo que se necesite, ¿no? Porque ahí la ansiedad que aparece, bueno, hay que manejarla. No, ni hablar. Y encima los síntomas de economía que tienen realmente es un engranaje de piezas. Totalmente. ¿Viste? Se diferencia bastante de un síntoma físico que vos vas a buscar de rodilla, de valorización, tomás ese hilo y pim, 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 No, todo y pareciera a como... mí me ha pasado que yo estoy trabajando con una consultante, justamente la independencia económica Hola, nacional, hola, ¿qué tal? y venimos ya hace un montón, y, y por ahí empezás la consulta y de golpe ahí aparece un síntoma que tal vez, porque bueno, con economía uno tiene en cuenta muchos síntomas físicos, ¿no? Que por ahí la persona Claro. está transitando y que van a tener que ver, porque siempre están relacionadas. Y de golpe, algo que le venía sucediendo, que tenía que ver con un síntoma que ella presenta de diabetes, ¿sí? Y terminamos Mira, descubriendo eh, donde también había un anclaje en su economía en cuanto a su independencia y tenía que ver
con su hijo, ¿no? Con el nacimiento de su hijo. Habíamos visto su nacimiento, habíamos visto, pero no habíamos llegado a ese punto porque no era algo que estaba visto, ¿no? Que estaba presente. Y wow, Qué lo que hermoso salió que está. Uf, en esa escena, no te puedo sí. explicar, ¿no? O sea, porque ella es una chica que es una persona que es artista plástica y me decía, yo quiero vivir de lo mío, la independencia, mi independencia económica, pero mis obras no se venden, no las ven. Y yo dije, wow, Tremendo, sí, sí. Habló el tremendo. inconsciente ahí, habló el inconsciente. Y es esto que decías vos recién, ¿no? Hay que saber tener el tiempo necesario para poder abordar lo que aparezca que me está hablando sobre lo que yo necesito sanar. Porque si no te tomas ese tiempo que es necesario, por ahí vas atolondrado, apurado y qué sé yo, y te pasaste por encima cosas que sí son necesarias detenerse a observar y a ir a liberar, ¿no? Eh, que eso es lo importante que todo consultante y consultor también, ¿no? Pero el consultante necesite incorporar y saber de que necesita cada uno su tiempo y que ese tiempo es propio, que para uno será más rápido, para otro es más lento, y la confianza en el proceso que es tan importante. Sí, y que la vas conquistando, ¿no? O Sí, sea, es como consulta a consulta, te vas dando cuenta de que realmente moviste algo y algo pasó y entonces es por acá, ¿no? tal Pero también es algo que se va conquistando. Vos se lo podés contar a alguien que está empezando y sí, y lo tiene que vivenciar, ¿no? y Eh, con lo que vos dijiste recién se me vino algo que pasa muchas veces, que es las reparaciones, ¿no? A veces uno uf, dice, pucha, pero esto, mirá el quilombo que se me armó, y esto sí, tendrá que sí. ver. Sí, tiene que ver. Mm, Y ujú, decís, ujú. no, pero si se me va a poner, no, bueno, la confianza de que ese es justamente es la muestra de que se movieron cosas y confiar de que hay que seguir y que se van a poner geniales, solo que hay que pasar ¿no? Pasar ese momento por ahí feo que aparece y que Incómodo. después Lo incómodo y que incómodo, después, sí, 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 tal cual, sí. Y las reparaciones físicas, sí. sí, yo estoy, mira, desde que empecé, creo que a la no sé, tercer consulta con Seba, cuarta consulta, que movimos algo muy clave y empecé con reparaciones de infecciones urinarias, Mm, bien de territorio, ¿viste? Porque había movido, pero escenas perfectas de territorio sexual también. En mi caso, la economía tiene un entramado también con la infidelidad y bueno, hay todo un montón de cosas ahí, el territorio sexual. Por eso te digo, y fíjate que yo el segundo ciclo lo empiezo por un conflicto sexual, entonces todo, ¿viste? Todo tiene que ver con todo y por algún lugar se va a mostrar hasta que lo veas. ¿A qué iba con esto? Bueno, trabajando esas historias, reparo con infección urinaria. Bien, parece que, no sé, se encontró súper bien la infección urinaria en mi cuerpo porque no paro de reparar con eso, ¿viste? Bueno, pero está relacionado porque justamente es el órgano que lo biológico, o sea, los animales utilizan para marcar territorio, ¿no? Por O sea, supuesto, este es mi lugar. sí, organizar y ordenar el territorio, todo, y sí, y hay que sostener una infección urinaria cada dos Sí, meses y no sí. enloquecer en el medio, ¿no? Y Y decir, sí, reparo. sí. Y entender, y entender eso, como dijiste vos recién, que es una reparación, en realidad y que esto no, que no me está, el cuerpo no me está haciendo un daño a mí, sino que al revés, está reparando algo en mí. Claro, A veces sí. es difícil de comprender eso porque tenemos una mirada tal vez errónea en cuanto a la biología y también es aprender algo nuevo con respecto a eso Ujú, que desconocemos por completo. sí,
Sí, sí. O bueno, por ejemplo, algo, mira, muy clave, visto desde mi síntoma, que es la dependencia económica, que después, obviamente, en consulta nos vamos dando cuenta que es una dependencia en un montón de esferas, no Sí, solamente económica, ¿no? sí. Pero fíjate cómo de repente yo, sanando y un montón de capitas, empieza a pasarme que voy perdiendo a lo mejor esos lazos que me daban ese dinero o lo que sea, ¿no? Entonces vos podrías decir, uy, ¿cómo? ¿Y ahora qué? O sea, encima lo poquito que yo podía tener me daba seguridad. No, no me Bueno, pero entiendo. es que si yo ya sané esa parte en mí, por supuesto que no voy a tener más este código que se llama Sí, dependencia. exacto. Entonces, a ver qué haces ahora, ¿no? Y tú, salir de la desvalorización y un pasito más hacia el empoderamiento. Bueno, todo un arte. Pero quiero decir, ese tipo de cosas depende de cómo las mires, o puede ser que yo te dijera, no, la verdad, yo estoy trabajando en mi economía, pero estoy cada vez peor, esto no funciona, chao, esto me vendieron cuentos chinos. O puede ser que yo lo vea en conciencia como ese desorden que se genera, pero porque me tengo que poner en orden, Claro. el desorden para el orden. Eso que estás diciendo es muy interesante porque no quiere decir que va a desaparecer lo que tenemos ya incorporado desde que nacemos, ¿no? Claro, Esos mecanismos están. La diferencia va a estar, como dijiste, en cómo lo veo, en dónde me paro. Por ahí en principio la primera que nos va a salir es el inconsciente me va a hacer mostrar, ay no, pero ¿qué voy a hacer? Y después ahí poder agarrar y decir, para. Claro, ¿para qué va a estar esto presente si yo estoy sanando esto? O sea, no tengo que tener a alguien que me siga dando, porque justamente yo claro, como estoy claro. buscando salir de ahí, ¿no? Esa es la idea, que no es que por ahí en mi entorno desaparezcan las cosas mágicamente, sino que yo voy aprendiendo cómo gestionarlas desde otro lugar y entender que, claro, esto está pasando porque es algo que yo cambié y moví. Exacto. Sí, Buenísimo, sí. buenísimo. Vos sabés que yo me río porque yo tengo dos gatos, ¿no? Y hace un rato, cuando vos empezaste con el tema de la independencia, pasó por ahí acá. Mi Bueno, gatito. sí, yo en una cuarentena en la que también desarmé un sol de dolor gigante, perdí a mi gata, que Buah, mi gata era, por favor, o sea, mi gata vivió conmigo todas mis oscuridades, pasamos todo juntas. Un buen día trabajé no sé qué cosa en consulta, chau, desapareció la gata. Pero yo me podría haber desmoronado, Marce, porque vos no sabés lo que era esa gata para mí. Y dije, ¿y si no la necesitaba más? La gata, ¿no? La independencia, claro, no la necesitaba. Y sí, estuvo el dolorcito, pero ver que, mirá, hasta hago que mi gata desaparezca, ¿no? Y todo sale de mí, pero podemos verlo como que no. Bueno, me la robaron, no sé qué. Bueno, no, salió de mí, no la necesité más. O tal persona cambió, ¿no? Bueno, eso es fabuloso. sí, y también creer que uno puede crear otra realidad, que no es eterna las cosas. O sea, que una persona de golpe puede llegar a empezar a comportarse diferente porque yo lo estoy cambiando y entonces entender que eso también puede suceder, ¿no? Que, qué sé yo, tengo una relación X con mi familia, con mi mamá, con mi hijo, y saber que si yo lo trabajo, eso puede cambiar, porque está en la confianza y en creer que eso puede suceder. Si no, bueno, estamos también, ¿no? Desde ese lugar creando esa realidad de que no se va a cambiar, de que todo va a seguir igual. Tal Eh, cual. bueno, nada, eso, Ujú. ¿no? Que este camino, bueno, para mí es maravilloso porque vas encontrando un montón de respuestas, un montón de cosas, y esto de la lógica, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo no podía estar? Porque el síntoma te lo está Sí. mostrando, Ay, ¿no? por favor, sí, Eso es sí. tremendo, Pero al tremendo. nivel que te reís, no sé, Marce, si te pasa, Sí, pero a veces sí, sí, esto es obvio. yo no sé, Dani, a vos qué te pasa, pero yo no paro de sorprenderme. O sea, yo soy consultora un año, creo que antes que vos, porque yo empecé en el 2019. Ujú. Eh, pero no paro de No, sorprenderme. Eh,
Siempre digo, me sorprendo sin sorprenderme, ¿viste? Porque en realidad ya sabes que es así, pero te sorprendes igual. Sí. Es maravilloso. Bueno, mira, esta charla estuvo, mira, ya son las 8. ¿En Eh, serio? sí, Se fue toda la hora. Ay, sí, mira, me está sonando una me alarma. encantó, me encantó, me encantó. Sí, Eh, muy lindo. bueno, Podemos hablar espero. horas, ¿no? Nada, Podemos hablar horas de esto. tal Sí, cual, sí, tal cual. sí. Bueno, No esto es lo queremos que, parar. no, esto es lo que muestra estar en este camino, ¿no? Sí. Qué sé yo, no, uno siempre busca cada vez más. Yo lo que veo es eso, ¿no? La calidad de vida, sí, que tengo momentos en donde tengo mi carácter y por ahí me enojo y qué sé yo, ¿no? Pero siento que esta mirada me da, qué sé yo, no sé, es como que me siento más feliz, ¿no? Me siento eh, que realmente todo vale la pena. Eh, Ujú, ujú. Así que bueno, Sí, sí. invitarlos a todos Ahora, los a que ver no si se ve, espera, espera, sabemos. quiero ver si se Sí. ve. A ¿Se ver. ve qué es lo primero que dice ahí? A ver, párate. Eh, ay, no. El primero, este más con la palabra Sí. ahí, No, la palabra no la llego porque lo a. escribí muy desprolijo, pero dice Sí. más feliz. Te estoy Cerremos dando con letra. eso. Dani, Yo te estoy dando cuando letra. leía tus preguntas, que decía, bueno, ¿cómo ves ahora tú? Yo estoy más feliz. Más feliz. Y Totalmente. no porque viva en Disney, en Narnia, no. No, Soy más consciente de cada una de las emociones, de las que me atraviesan, de las que me voltean, de las hermosas, ¿no? Como todo. Y esto es más feliz. El síntoma se tiene que seguir sanando, sí, no, por sí, supuesto. pero el síntoma ya quedó ahí, como no sé. No, tal cual. Tal cual. Esto no es Sí, magia. Para nada. sí, sí. Bueno, invitar a todos los que por ahí están viendo este video, o los varios que hay de autonautas, por lo menos a permitirse eh, ver qué se siente hacer una consulta de bioexistencia. La verdad es que para mí es algo maravilloso. Va, yo empecé y no solté nunca más, pero bueno, Sí, yo tampoco. No soltaremos. por ahora no. No, Bueno, de ninguna manera. gracias. Me Marce, encantó. hermosa, 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 hermosa Sí, charla, hermoso compartir. igual. Te mando un beso enorme y bueno, nos estamos hablando. Beso enorme a vos y a todos los que estuvieron ahí. Chau, 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 chau. chau.